Hola, ¿qué tal chicos de secundaria? Les saluda Miss Paola. Sí, el día de hoy voy a enviar este video reemplazando la clase Zoom en vivo, ¿no? De los días sábado, que como es normalmente las clases. Y bueno, vamos a empezar. Nuestro tema del día de hoy es plan de redacción. Vamos a profundizar mejor este tema, que es el de plan de redacción. Ya chicos, bueno, tiene que ver mucho con nuestro tema anterior, no sé si recuerdan la coherencia y la cohesión, ¿sí? Vamos a dejar en claro ahora los objetivos de la clase. Bueno, antes de hablar de los objetivos, tenemos que reconocer y saber el significado de este. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo, como una definición general, es la finalidad, propósito o meta que se propone una persona para poder alcanzar, pues, ¿no? Alcanzar un plan de mejora, ¿no? Como una persona va a luego de, de una serie de sucesos, al finalizar, pues, cómo llega hacia un fin, hacia un propósito, ¿no? Entonces, eso más o menos es el objetivo y el día de hoy, el nuestro, bueno, en realidad son tres. El primero es potenciar la capacidad para dar un orden lógico a las ideas, ¿no? Obvio que estos objetivos tienen que ver con nuestro tema, que es el plan de redacción. Entonces ahí dice que nosotros tenemos que mejorar la capacidad en cómo le damos un orden lógico a las ideas. Quiere decir que para realizar un texto va a haber un orden lógico, ¿verdad? Así como cuando hay una oración, hay un orden de sujeto, verbo y predicado, pues para el texto también. Ojo que este orden hay momentos en los que se va a alterar para que el lector preste más atención al texto, ¿no? Que es también lo que busca el autor. ¿Ya? Entonces, de manera general, siempre un texto va a tener un orden lógico. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuál es ese orden? Otro de los objetivos es desarrollar la capacidad para la creación de textos científicos académicos, ¿no? Que es como todo estudiante de secundaria ya debe de tener esta capacidad de escribir textos, no solo de entenderlos, no solo de poder resolver, ¿no? las alternativas, que es algo que ya está quedando atrás. Y ahora el estudiante de secundaria tiene que aprender a escribir sus propios textos, a crear. Para eso, pues necesita conocer este orden, ¿no? Este orden compilado. El último objetivo es cualificar la capacidad comunicacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el texto tiene ciertas cualidades, ciertas características, ¿no? Una de ellas es la capacidad comunicacional, expresar nuestros conceptos de manera escrita y también oral. Bien, chicos, entonces estos son nuestros tres objetivos del día de hoy para el tema de plan de redacción. Pero ustedes se preguntarán, ¿no, Miss? Ya, bueno, yo sé que voy a estudiar el día de hoy plan de redacción, pero hay algunas palabritas que de repente a ustedes se les viene a la mente con la idea de plan o de redacción, separando los dos términos, ¿no? Tanto el plan y la redacción. Por ejemplo, ¿no? Para seguir con esta expresión de plan, ¿no? La palabra plan, un ejemplo en el que se usa es cuando el presidente habla de un plan de gobierno, ¿no? Que va a aplicar para el país, o un plan de desarrollo integral, ¿no? Entonces, este plan, ¿sí? Va a ser una palabra que va a aludir a un proyecto de realizar algo. Quiere decir que el plan es algo antes de ejecutar algún proyecto, algo. O sea, es algo que se debe hacer antes, ¿sí? Es un plan. Bien, ahora, la otra palabra, el otro término es la redacción, ¿no? La palabra redacción la vamos a encontrar en construcciones como redactar una demanda judicial, redactar una solicitud, redactar una acción de poner por escrito, ¿no? Obviamente que siempre de forma clara y coherente una serie de ideas, ¿no? Entonces, el término de redactar, ¿no? Alude a nosotros poder realizar un esquema previo que nos va a permitir ordenar nuestras ideas para luego poder plasmarlas de forma escrita. Entonces, este plan quiere decir que yo voy a realizar algún proyecto, ese es mi plan. ¿Y cómo lo voy a realizar? Pues a través de una redacción. Quiere decir que yo voy a realizar un ¿qué? Un esquema previo, ¿sí? Un esquema previo.
para poder realizar mi plan de redacción. ¿Y cuál es la importancia? ¿No? ¿Cuál es la importancia? Nuevamente dejo en claro que este tema es muy importante, ¿no? Para todos los alumnos de secundaria, ¿no? Porque ya en un futuro, de acá a unos añitos, ya algunos pues ya van a continuar sus estudios en una universidad o en algún instituto, ¿no? Ya van a poder elegir alguna carrera. Entonces, el plan de redacción es un texto de carácter académico, ¿sí? Es un texto de carácter académico que va a permitir pues al estudiante escribir de forma coherente, ¿no? Coherente. Y si el estudiante de repente no tiene bien en claro este tema del plan de redacción, pues puede caer en el fracaso de no ser entendido cuando realice alguna exposición o algún escrito. Entonces, lamentablemente, eso es lo que no se busca, pues, ¿no? El fracaso del estudiante. Todos siempre tenemos que pensar para más. Muy bien. Ahora vamos a definir qué es un plan de redacción. A ver, un plan de redacción es un esquema, ¿sí? Ahí van a caer las letritas, es un esquema de carácter lógico-deductivo, ¿no? Lógico-deductivo, que va a implicar la redacción de un texto, ¿ya? O sea, un plan de redacción es un esquema. Ojo que un plan de redacción, chicos, todavía no es un texto, es un esquema, es un plan. Lo que yo tengo que hacer previamente, ¿no? Antes de realizar un texto. Bien. Un orden de enunciados, ¿verdad? Bueno, y para la construcción de un texto, ¿no? Estos textos pueden ser algún ensayo, una monografía, cuando voy a contar un relato, ¿no? Entonces, todos estos tipos de textos yo tengo que previamente haber, para poder construirlos, yo tengo que previamente haber realizado mi plan de redacción, mi orden de enunciados. Y este texto tiene que tener coherencia. Y ojo que es nuestro tema anterior. Para que un texto tenga coherencia, previamente debe tener cohesión entre las palabras de este texto. Si las palabras del texto están perfectamente cohesionadas, pues podemos decir que mi texto tiene cohesión. Ese es un punto, pero a la vez debe estar correctamente estructurado. Nuestros enunciados deben estar correctamente ordenados, ¿sí? Es menos lo que implica que es un plan de redacción. ¿Perfecto? Continuamos. Entonces, uy. Muy bien. Ahí está nuestro pajarito, se va. Y continuamos. Bueno, quisiera que visualicen por favor todos este ejemplo, es nuestro primer ejemplo, ¿no? El ejemplo 1, para que más o menos ya reconozcan lo que es un plan de redacción. Muchos de ustedes ya han visto, pero algunos de repente tienen algunas deficiencias aún para poder resolver este plan de redacción, ¿no? Como vemos ahí, vemos los enunciados que generalmente son 5. Eso es constantemente lo que vamos a ver el día de hoy, estos enunciados que tenemos que ordenarlos, ¿sí? Estos enunciados vamos a ordenarlo, ¿sí? Estos escritos, por ejemplo, en este tenemos un escrito sobre la historia del Perú, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que diseñar, si nosotros queremos hablar de la historia del Perú, previamente puede ser realizar un esquema, un esqueleto basado en la estructura lógica deductiva de los elementos probables básicos que yo voy a emplear para poder hablar sobre la historia del Perú. Entonces, ese es un plan de redacción, chicos. Cuando ustedes quieren hablar de algo en particular, previamente siempre deben redactar, pues, ¿no? Sus ideas principales, su plan de redacción. Muy bien. Muy bien. Estructura de un ejercicio. ¿Qué elementos tiene el plan de redacción? ¿No? Vamos a ver otra vez un ejemplo. En esta ocasión tenemos este ejemplo que habla, pues, ¿no? Del alma, el pensamiento platónico. Bien, bien. Hasta ahí nosotros hemos visto
algunas partes, pues, ¿no?, que componen esta estructura. El título, chicos, el título es un elemento muy, muy importante, ¿sí? Porque todas nuestras ideas van a ser organizadas dependiendo el título, ¿no? Entonces, este elemento es imperativo. Tenemos que leer con atención el título de nuestro ejercicio, porque de él va a depender el significado y la organización de nuestros enunciados propuestos. Entonces, el título, chicos, se podría decir que es la parte del plan de redacción más importante. Luego tenemos ya nuestros enunciados, que como les dije, generalmente pues suelen ser 5, ¿no? 5 enunciados. ¿Ya? 5 enunciados en su mayoría. Muy bien, estos enunciados son los que nos ayudan a expresar distintas ideas, pero estas ideas van a estar en torno a la temática, al tema principal que se va a desarrollar, ¿sí? Estos 5 enunciados, pues, van a estar en su mayoría en un orden, en el ejercicio, va a estar de manera desordenada, pero ya es una misión del estudiante ordenar, ¿no? Ordenar y establecer el orden correcto. Muy bien, pues, y aquí tenemos las alternativas múltiples, ¿no? Que ya el estudiante más adelante vamos a ver cómo van a tener que marcar la alternativa correcta, ¿no? Dependiendo siempre de un criterio lógico-deductivo. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ver las formas de presentación del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que nuestros ejercicios no van a ser los mismos. Van a haber constantes tipos de ejercicios, ¿no? Estos se pueden presentar a manera de oraciones, ¿no? Por ejemplo, en este plan de redacción, que claramente está desordenado, nuestro título es La evolución de la Tierra. Y los cinco enunciados están presentados a manera de oraciones, ¿sí? Oraciones. Pero en algunas ocasiones las formas de presentación de estos ejercicios van a ser a través de frases, ya no de oraciones. Por ejemplo, en ese plan de redacción, el título es el método científico, y nuestros enunciados ya no son oraciones, sino que son frases, ¿no? Me parece que incluso el de las frases es el más sencillo de poder ordenar. Entonces, nuestros ejercicios se van a presentar de estas dos maneras. Puede ser en oraciones o en frases. Pero ojo, que para dejar en claro, el título, chicos, de nuevo, redundando en este tema, el título siempre es lo más importante, ¿sí? El título es lo que me va a indicar cómo van a ir ordenados, pues, mis enunciados. Y recordemos que existen dos tipos de títulos. Existe el título simple y el compuesto, ¿no? Pues el simple es el que generalmente se refiere a un solo tema, pero el compuesto ya son un título obviamente más extenso y que se va a referir a una serie de temas, No es lo mismo decir la evolución de la Tierra, como ven en el ejemplo, o el método científico, que es un título simple, a decir el constructivismo y la pedagogía tradicional, o el Estado y la economía del libre mercado. Ya es un tema que abarca más cosas, entonces eso sí, de repente es más complicado hallar, pues, ¿no?, el orden correcto. Bueno, para eso, pues, es importante siempre el conocimiento del estudiante, el conocimiento previo, ¿no? Para eso siempre es importante leer y prestar atención a todas las materias que nos enseñan. Bueno, ahora en pantalla pues vamos a conocer algunos esquemas generales de redacción, ¿no? Bueno, en este caso tenemos el esquema, como bien lo dice, el esquema general, que es un ordenamiento convencional, ¿no? ¿Qué quiere decir convencional? Que este pues es el que usa la ciencia, ¿sí? El que usa la ciencia para poder ordenar pues las ideas, ¿sí? Ordenar las ideas de manera eficaz. Ya tenemos ahí la introducción,
¿sí? La introducción, el desarrollo y la conclusión, que son partes pues de un texto, ¿no? Siempre se inicia con la introducción, luego con el desarrollo y la conclusión. En la introducción, en esta parte podemos encontrar los antecedentes de nuestro tema, la naturaleza, ¿no? Que está compuesto, de repente en un elemento, ¿no? Si busco llamar la atención o persuadir al lector, pues en esta parte la presentación es muy importante, debe ser llamativa, ¿no? Y en algunas ocasiones inicia con una interrogante. En la introducción muchas veces también está la etimología de la palabra, ¿no? El origen de la palabra, del tema que estoy tratando, la definición, las causas, y para ser más generales, pues tenemos que presentar aquí la idea. Bien, ahora, la segunda parte del texto está compuesta por el desarrollo del tema, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hablar de las características, de una descripción, de una clasificación o alguna explicación del tema, ¿no? En diversas formas. Finalmente, siempre se concluye con una conclusión. En la conclusión podemos presentar algunos ejemplos, algunas recomendaciones, una síntesis general o ya alguna recomendación a futuro, una aplicación potencial o alguna proyección. Entonces, este es el esquema general de un texto, chicos. Tenemos siempre al inicio una introducción, luego algún desarrollo y la conclusión que va al final de un texto. Bueno, ahora vamos a conocer cuáles son los criterios de orden del del plan de redacción, ¿no? Bueno, acá les voy a presentar los tres primeros. Son el analítico. A ver, el analítico es cuando nosotros vamos a ordenar un texto siempre de lo general a lo particular, de hechos más generales, ¿no? Que abarcan a los otros, hasta los particulares. Ahí en el ejemplo estamos conociendo, ¿no? Los aparatos reproductores de música portátiles. Luego estamos siendo un poco más particulares, ¿no? Y aquí se están refiriendo exclusivamente al Walkman, ¿no? Al Walkman, a este tipo de Dixman, ¿no? Entonces ahí están siendo más particulares. Y luego ya en el tercer enunciado ya están hablando de la marca de un tipo de Dixman. Entonces siguiendo el criterio analítico, están yendo de lo general hacia lo particular. Luego, en un criterio cronológico, al momento que uno ordena pues estos enunciados, siguiendo este criterio, deben ir siempre del hecho más remoto, más antiguo, hasta un hecho más reciente. Por ejemplo, en esos enunciados, el primero está hablando del quipu incaico para calcular, ¿no? Que es un método, pues, ¿no? Que se usaba antiguamente para poder calcular las matemáticas, la parte de la contabilidad, ¿no? De los incas. Eso es algo más antiguo, ¿no? Que la máquina de calcular de Charles Babbage, ¿no? Eso ya es en 1830, que es un hecho un poco más cercano a nosotros. Pero el más cercano es el tercero, que nos habla del último modelo, que es un microchip implantado en el cerebro, ¿no? Que ya nos permite realizar cálculos matemáticos. Entonces, como ven, aquí se ha empleado el criterio cronológico, que ha ido de lo más remoto a lo más reciente. Como tercer criterio está el causal, ¿no? Como hablando de la causa y efecto, ¿no? Bueno, en este, por ejemplo, están hablando en el primer enunciado que en el campo se han acumulado una serie de obstáculos que tornan imposible el desarrollo rural, ¿no? Como en la parte rural de algún país, ¿no? No se puede llegar a un desarrollo. Por lo tanto, esto, lo anterior, ha ocasionado una gran migración hacia la ciudad, ¿no? Entonces, esta situación ocasiona una masiva migración hacia la ciudad, ¿no? O sea, ¿cuál es la causa de esto? ¿No? ¿Cuál es el efecto que ha surgido a partir de esta causa? Entonces, esto es el criterio causal, ¿no? Y como consecuencia, en la ciudad pues se ha generado un gran hacinamiento, constante desempleo, delincuencia y diferentes problemas sociales, ¿no? Entonces ahí vemos el desarrollo de las causas y el efecto lo conocemos al final. Bueno, para continuar con los criterios de redacción, ¿sí? Tenemos acá los tres últimos.
está el de metodología procesal, ¿no? En el de metodología procesal, básicamente es como una persona sigue una cantidad de pasos, ¿no? Para poder realizar conocer algún resultado, ¿no? ¿Qué es lo que debe llevar a cabo para poder lograr, ¿no? Lograr cierto resultado, ¿no? Y siempre uno se encuentra en la etapa inicial y luego pues en la etapa final. Lo primero, en los enunciados, como vemos ahí, es la observación de los hechos. Por ejemplo, ahí vemos los pasos, ¿no? Para el método científico, por ejemplo. Primero es la observación de los hechos, luego el planteamiento de la hipótesis y finalmente son las conclusiones, ¿no? Como ahí se ve el orden, ¿no? Que respeta las etapas de, en este caso, el método científico. Primero es la observación, la hipótesis y las conclusiones. Bien, como quinto criterio tenemos el lógico discursivo, ¿no? Este se caracteriza por la presencia de términos que brindan pues una cohesión o hilación en el texto, ¿no? Como ustedes recuerdan, esto es nuestro tema anterior, ¿no? La cohesión, la coherencia en el texto. Por ejemplo, en el primer enunciado nos dice, el vocabulario del infante es escaso. Sin embargo, ojo que acá están usando conectores que es un recurso, ¿verdad? Un recurso cohesivo que vimos la semana pasada que nos ayuda pues en el texto a encontrar un orden lógico, ¿no? Sin embargo, que este es un conector lógico adversativo, a partir de los 2 años se incrementa considerablemente. Además, ¿no? Además que este es un conector lógico de adición, debemos enseñar que resulta determinante en la comprensión lectora, ¿no? Entonces aquí, en estos enunciados, pues nos ayudamos siempre de los conectores para poder encontrar el orden lógico discursivo. El sexto criterio es la de escala de subjetividad, ¿sí? La de escala de subjetividad que va de lo más discutible a lo menos discutible, ¿no? En este caso tiene que ver que la afirmación es menos contundente y pues ir llegando a lo más contundente, ¿no? Es decir, vamos de lo más discutible a lo menos discutible. Por ejemplo, ahí, ingresar a la universidad es una obra divina. Constituye solo una capacidad masculina. Ejercitación de nuestras aptitudes matemáticas y verbales, ¿no? Como vemos aquí, estamos yendo de lo más discutible a lo menos discutible, ¿no? Estamos tomando un orden, pues, de subjetividad. Bien, chicos, ahora vamos a ir en realidad vamos a ahondar más, y vamos a explicar mejor estos tipos de redacción con algunos ejemplos ya. Vamos a utilizar ya ejemplos. Chicos, a ver. Perfecto. Tenemos aquí el primero, que es el de ordenamiento analítico. Como ustedes ya saben, hemos visto pues la secuencia temática, ¿no? Que es nuestro primer orden, nuestro primer criterio. ¿Sí? El ordenamiento analítico es en sí el que se va a basar en el criterio de organizar las ideas partiendo de una proposición más amplia. Por ejemplo, en el de secuencia temática, ¿no? En este caso concreto, ¿no? Lo que debemos ordenar pues son los temas, como su mismo título nos dice, ¿no? Siempre ir del tema más general al más específico. A ver, y como siempre yo les he dicho que se tienen que guiar del título. Es importante el título. En este caso, en este ejemplo, el título es El modernismo hispanoamericano, ¿no? Y si ustedes leen con detenimiento las oraciones, y lo que nos dice pues ahí en nuestra parte de nuestra ayuda, ¿no? Nuestra flechita, ordenar de lo más general a lo más específico, ¿no? Y si leemos detenidamente estas oraciones, pues lo más general del modernismo es pues los orígenes del movimiento modernista en Hispanoamérica. Luego de hablar de los orígenes, pues tenemos que también hablar de las principales características del modernismo hispanoamericano. A ver, voy a utilizar aquí la flechita, ¿sí? Un momentito, vamos a poner acá ordenar opciones de puntero. Y bueno, acá tenemos ya la flechita, ¿no? Bien, ahora,
Para la secuencia temática, nos dice que tenemos que ir de lo general a lo específico, ¿no? Es también una manera también de resolver nuestros ejercicios y siempre teniendo en cuenta el plan de redacción convencional que es introducción, desarrollo y conclusión. A ver, en la introducción, para ir de lo más general, yo siempre hablo primero de los orígenes. Esto es primero. Luego, yo tengo que hablar pues de algo un poco más específico, en este caso, de las principales características del modernismo hispanoamericano, ¿no? Ahora, me tengo que ir ahora a algo más específico, ¿sí? Dentro de estas principales características, o de repente irme a otro tema. En este caso, hablar de los principales representantes de este movimiento. ¿Y quiénes son los principales representantes? Pues, como dice en pantalla, son Martí, ¿verdad? José Martí. ¿Y cuáles son sus obras principales? Ismalillo y versos sencillos. Y también tenemos a Rubén Darío con Azul y prosas profanas. Entonces, ¿cuál ha sido mi idea inicial? La número 2. ¿Cuál ha sido la siguiente? Pues la número 5, ¿verdad? La número 5. ¿No? Y luego me he ido a las principales características, a las obras principales y finalmente a, a los representantes, ¿no? Entonces la clave en este caso sería pues la letra D, ¿sí? La letra D. Muy bien, listo. Me he ido para esto de lo más general hacia pues lo más particular, ¿no? Hasta llegar a hablar sobre las obras. Muy bien, esa es la secuencia temática. Ahora tenemos a la secuencia taxonómica, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Taxonómica viene de taxonomía, ¿no? Que es una ciencia que estudia las relaciones evolutivas, es una ciencia biológica. Ya, este tipo de ordenamiento se basa pues en una jerarquización de clases, en este caso, de clases, ¿sí? De igual manera que la anterior, vamos de lo más general ahora a la clase más específica, siguiendo siempre nuestro tema, ¿no? Nuestro título. Los lobos dentro del reino animal. Ese es nuestro título. Ahora, ¿cuál abarca a quién? ¿Quién contiene a quién? Pues aquí nos damos cuenta que el primero, el que abarca a todos, es el tema de los animales, porque estamos hablando de los animales, porque los lobos son unos animales, ¿verdad? Ahora, ¿en qué se clasifican los animales? Vertebrados e invertebrados, ¿verdad? Entonces, nuestro segundo enunciado, que debe ir por orden, ¿sí? Por orden de secuencia taxonómica, es el enunciado número 2, ¿no? Los animales son vertebrados, seres con columna, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿cuál es el tercer enunciado que debe ir ahí? ¿No? Dentro de los vertebrados, ¿no? ¿Cómo es su alimentación o cuáles son los tipos de vertebrados? Pues dentro de ellos encontramos a los carnívoros, ¿no? Que hay diferentes tipos y tienen diferentes costumbres, bueno, los carnívoros, ¿no? Lo que comen, lo que consumen. Y dentro de los carnívoros, un tipo de carnívoros son los cánidos, que son depredadores implacables. Y un tipo de cánidos son los lobos, ¿no? Entonces, como nos hemos dado cuenta, hemos partido de la clase más general, que son los animales, hasta irnos a la clase más específica, que en este caso son los lobos, ¿no? Y esta secuencia, pues, la que cumple esta jerarquización de clases es la clave, ¿no? La letra B. La letra B. Ya, chicos. Muy bien. Ahora tenemos el siguiente criterio. ¿Sí? Dentro de este ordenamiento temático está la secuencia espacial. Bien, la secuencia espacial no entendemos que es una especificación gradual, ¿sí? En relación con determinadas coordenadas o extensiones geográficas. En términos más sencillos, es ubicarnos específicamente en algún lugar, ¿sí? En algún lugar, partiendo pues de algo más global, ¿no? De algo más global hacia algo más particular, pero en este caso va a ser una particularidad geográfica, ¿no? Por ejemplo, aquí nos está hablando de Andalucía, ¿verdad? Este estado español, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubica Andalucía para yo poder seguir esta secuencia espacial? Pues para empezar, se ubica
eh, se ubica en el hemisferio norte del planeta Tierra. Estamos aquí siendo bastante generales, pero tengo que ser más particular, ¿no? Eso no me da una idea específica. Claro que no, por eso tienes que seguir esta idea de la secuencia espacial. Luego tenemos que ver que en el hemisferio norte del planeta Tierra encontramos al continente europeo. Dentro del continente europeo se encuentra la península ibérica. Y dentro de la península ibérica encontramos a la República Monárquica de España. Y dentro de la República Monárquica de España se encuentra este pueblito de Andalucía, que es uno de los más bellos de Europa, y dicho sea de paso, es el lugar donde Cervantes pues engendró la novela más importante de la lengua española, ¿no? El Don Quijote. Bueno, entonces, nuevamente estamos yendo de lo más general hacia lo más particular, pero siguiendo una secuencia espacial, ¿no? Nos hemos ido desde el hemisferio norte del planeta Tierra, algo más general o global, hasta Andalucía. Entonces, ¿cuál es la clave que resuelve, ¿no? Este plan de redacción? Pues es la letra E. Bien, chicos, es la letra E. Listo. Muy bien. Ahora nos vamos con otro tipo de criterio. En este caso es el de orden por relación de procedencia, ¿no? En el de orden por relación de procedencia, esta es una forma de ordenación que consiste en una organización a partir de la determinación de la línea de procedencia de los hechos. Vamos a ver ahora los ejemplos, ¿sí? En este caso tenemos una secuencia temporal o cronológica, ¿no? En este caso nosotros tenemos que utilizar esta idea de línea de tiempo que nos habla que tenemos que siempre partir de lo más lejano hacia lo más cercano, ¿no? O sea, desde lo más lejano quiere decir lo que está antes hacia lo más cercano, que es lo que ocurre después. Y para poder tener más en claro este ordenamiento, podemos utilizar algunas pistas, que son algunas alusiones explícitas, como por ejemplo fechas, ¿no? Fechas, siglos, años, ¿no? O el uso de algunos adverbios de tiempo, como el aún, después, el mientras, el luego, el antes. Por ejemplo, tenemos aquí un ejercicio, en este caso el título es El catolicismo en el marco del origen y desarrollo de la religión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a hablar sobre el origen y el desarrollo de la religión, en este caso la religión católica. Y para poder ordenar este plan de redacción, pues tenemos que partir de lo más lejano. ¿Qué idea me da de lo más lejano? Mire, acá están hablando del Paleolítico, ¿no? Y esto es el inicio, pues, de la civilización del hombre. Entonces, pues yo debo considerar que esta es la primera idea, lo que parte de lo más lejano, el inicio del culto a divinidades en el Paleolítico. Luego, en la primera oración, si nos damos cuenta, nos habla, pues, de la cultura egipcia, que ya es algo, pues, muy, muy, muy antiguo, ¿verdad? Entonces, esta, pues, sería nuestro segundo orden, ¿no? Explicación mítica de la creación del mundo en la cultura egipcia. Luego nos están hablando de Roma, ¿verdad? Roma, Edad Media, ¿no? Edad Media. Roma asume la religión judeocristiana. Entonces, este sería nuestro tercer enunciado. Y continuaríamos con el de Martín Lutero, ¿verdad? Lutero separa la Iglesia Católica, ¿no? Con sus 95 tesis, por ahí un poco de historia universal. Y finalmente, pues esto ya es del siglo XX, como recordarán, un elemento que nos ayuda a reconocer el orden son las fechas, ¿no? Y acá nos está demostrando claramente el siglo XX, que es algo más próximo hacia nosotros, en donde el Concilio del Vaticano abre las puertas a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí hemos partido de lo más lejano, que es lo paleolítico, hacia lo más cercano a nosotros, que en este caso es el siglo XX. Y la clave sería la letra D. De chicos, la letra D. Ahí está, la letra D. Muy bien. Perfecto. Ahora, continuando con esta secuencia, vamos con estos criterios, continuamos con la secuencia causal. ¿No? La secuencia causal se usa en su mayoría para realizar alguna nota periodística, ¿no? De esos policiales. ¿No? Es un tipo de ordenamiento que indica una procedencia, ¿no? Quiere decir que
van a hacer una interconexión de hechos que dan origen a otros hechos. Por ejemplo, aquí una noticia, ¿no? Grave accidente en la carretera central. Ok, ocurrió un grave accidente en la carretera central. ¿Y cuáles son los hechos? ¿Qué pasó? Primero, bueno, en este caso, lo primero que pasó, pues, es una lluvia torrencial en la Sierra Central peruana, ¿no? ¿Qué produjo esa lluvia? Pues que la carretera central quede mojada, ¿no? Es un hecho que da un origen a otro hecho. Y este hecho de la carretera central mojada, pues provocó la volcadura de un ómnibus interprovincial. Como consecuencia, los pasajeros salieron arrojados fuera del bus, fueron arrojados fuera del bus, y finalmente muchos de ellos pues quedaron con heridas graves, ¿no? Entonces vemos que hay un sentido de orden, ¿no? Hay un sentido de unos hechos no interconectados que dan origen a otro, ¿no? Entonces la clave para este ejercicio es la letra B, ¿no? Por ejemplo, pónganse a pensar, ¿no? En el coronavirus. ¿Cuál es el primer hecho que partió del coronavirus? Ah, primer caso en Wuhan, ¿no? Fines de noviembre. Luego, expansión por el continente europeo. Luego, llegada del coronavirus hacia Latinoamérica. Luego, emergencia, ¿no? Toque de queda en Perú, etcétera, etcétera. Entonces son hechos que parten, ¿no? O que dan origen a otro. Es una secuencia causal. Muy bien, chicos. Perfecto. Ahora vamos con una secuencia metodológica o procesal. La secuencia metodológica o procesal se usa en su mayoría para poder, en recetas o guías, ¿ya? Son una secuencia de hechos, pero en este caso con la idea de algún resultado, ¿sí? De obtener algún resultado o algo, o establecer, pues, ¿no? Un hecho que ayudaría a llevar a cabo algún resultado. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos aquí este ejercicio que se titula, ¿no? ¿Cómo escuchar un CD en un equipo de sonido? Ah, pues, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es la pregunta que se debería formular para este ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues introducir el enchufe del equipo en el tomacorriente. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Lo siguiente, bueno, como ya encendí el equipo, debo de encender ahora, enchufar el equipo, debo de ahora encenderlo. Luego lo que debo hacer es abrir la bandeja, ¿no? Que me va a permitir colocar el disco. ¿Ya, chicos? Y bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente video, ¿no? Esto se va a quedar aquí en stand-by porque ya, como estoy grabando por Zoom, ya se va a acabar el tiempo. Entonces, continuamos con el siguiente video. ¿Ya, chicos?